reading from the first book of Samuel. Lectura del primer libro de Samuel. Samuel said to En Saul, aquellos días Samuel dijo a Saúl: Déjame que te cuente lo que el Señor me ha dicho esta noche. Saul replied. Contestó Saúl: Dímelo. Samuel then said, Samuel dijo: though little in your own Aunque te sight, creías pequeño, are you not leader? eres la cabeza de las tribus de Israel, The Lord anointed you porque el Señor te ha nombrado rey de and Israel. sent you on a El mission Señor te envió a esta campaña con orden de exterminar a esos pecadores with a band of amalecitas, destruction. Fight combatiendo against them, hasta and acabar you con have ellos. exterminated them. Why then ¿Por have you qué no has disobeyed me? obedecido al Señor? You have pounced ¿Por on qué the has spoil echado mano a los amongst the despojos spoil of the Lord. haciendo lo que el Señor reprueba? Saul answered Samuel, Saúl replicó: I did indeed Pero si he obedecido al Señor, and fulfill the he mission hecho la campaña a la que me which envió, he traído a Agag, I have brought back rey de Amalek, and have destroyed Amalek. y he exterminado a los amalecitas. But from the spoil Si la tropa tomó del botín ovejas y vacas, lo mejor de lo destinado al exterminio, lo hizo para ofrecérselas en sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. But Samuel said, Samuel contestó: does the Lord so ¿Quiere el desire Señor sacrificios y holocaustos o sacrifices quiere que or obedezcan obedience al the command Señor? of the Lord? Obedience is better Obedecer vale más que un than sacrificio, submission than the ser fat of dócil rams. más que grasa de carneros. Sins like divination, Pecado de adivinos es la rebeldía, crimen de idolatría es la idolatry. obstinación. Because you have rejected the Por command haber of the Lord, rechazado al Señor, he too el has Señor rejected te you as well. rechaza hoy como rey. Verbum Domini. To the upright, a Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. not for your No sacrifices te reprocho are tus required, sacrificios, pues for your siempre burnt están tus offerings are holocaustos ante continual mí. always. I take Pero no no pleasure in aceptaré un sacrifice, becerro de tu casa, nor goats out of ni your un fold. cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Why do you recite my ¿Por qué statutes recitas mis and preceptos y profess tienes pride on my siempre en la commandments? boca mi alianza? Though you hate Tú the que instruction detestas mi enseñanza and words y of my te mouth. echas a la espalda mis mandatos, al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. When you do these things, ¿Esto haces shall si I me call voy you a good? callar? Or do you think ¿Crees que I deny soy your como sins? tú? I will correct Te you by acusaré, taking them up te before lo your echaré eyes. en cara. He that offers praise as a sacrifice Al que me ofrece glorifies me, acción de gracia, ese me and honra. goes the Al right que way. sigue buen I will camino, show the le haré salvation ver of la the Lord. salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. The word of God is living and effective. La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. The disciples of John En aquel tiempo los discípulos de Juan y los fariseos estaban de ayuno. came to Jesus. Vinieron unos y le preguntaron a Why Jesús: did the disciples los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, but your disciples ¿por do qué not? los tuyos no?
Jesus answered them, Jesús le contestó, "Can the wedding guests ¿es que fast pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con as ellos? long as they have the bride with Mientras them? tienen al novio con ellos, They cannot no fast. pueden ayunar. But the days will come Llegará un día en que se lleven al novio, aquel día sí que when they will ayunarán. fast on that day. Nadie le echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, If he does, porque la pieza tira del manto the lo new nuevo de lo viejo and the tear gets y worse. deja un roto peor. Likewise, no one Nadie echa vino nuevos en odres viejos, otherwise the porque wine revienta los odres y and se those pierden el skins vino y ruin. los odres. Rather new wine A vino nuevo, in the fresh wineskin. odres nuevos. Verbum Domini. Today, as we observe the El día de hoy of Martin celebramos el in the United States, feriado nacional del Día de Martin Luther King en Estados Unidos y peace and justice. tomamos la oportunidad de ofrecer esta misa por la preservación de la paz y justicia. En especial oramos por la purificación completa de todo tipo de racismo en nuestra nación y el mundo, ya sea de manera explícita o institucional. Y oramos en propiciación en especial por las formas en las que la Iglesia o incluso los miembros de la Iglesia han sido cómplices, ya sea a través de cometimiento al haber contribuido directamente al racismo o por omisión al permanecer callados ante el racismo. Racism is a grave El injustice. racismo es una grave injusticia y un pecado contra la virtud de la caridad y debe ser vigorosamente opuesto en cualquier forma por todos los miembros de la fe cristiana. Es una injusticia que continuamente exige justicia y rectificación. As Pope Francis has Y taught, como el Papa Francisco ha enseñado, no puede haber paz auténtica sin justicia. and regarding racism, he says, Con respecto al racismo, él dijo en su encíclica Fratelli Tutti, to discard others la disposición de descartar a otros encuentra expresión en actitudes viciosas que pensábamos que habían quedado en el pasado, como el racismo, ground. pero que se retiran al subsuelo solo para mantenerse Instances of racism vivas. continue to shame Casos de racismo continúan avergonzándonos, muestran que nuestro supuesto progreso social no es tan genuino ni definitivo como lo pensábamos. and it's no secret Y no es secreto para aquellos que están familiarizados con la historia de la Madre Angélica que la Madre tenía una preocupación especially during en especial por la gente de la raza negra, en especial por las tensiones civiles en el sur en los años 50 y 60. Parte de su inspiración para construir el monasterio en Alabama fue para expresar su solidaridad con el pueblo de la raza negra, que luchaba por su libertad del racismo y para ofrecer oraciones y sacrificios por ellos. Ella escribe en una carta en 1957 que su comunidad enclaustrada solía incesantemente hacer propiciación por todos los insultos y persecuciones que sufrían los miembros de la raza negra y rogaban la gracia de Dios y bendiciones por este pueblo tan querido por Dios. Ella incluso deseaba tener hermanas negras como miembros de su comunidad. Su amor por el pueblo de raza negra estaba arraigado en las amistades que la madre había fomentado entre la comunidad negra. En un documento emitido en el 2018 por la Conferencia Episcopal Estadounidense titulado Abramos nuestros corazones, el llamado al amor, los obispos estadounidenses ofrecen una definición del racismo y continúan señalando las formas en que continúa presente en nuestro país. Dicen que el racismo surge cuando, de manera consciente o inconsciente, la persona sostiene que su propia raza o etnicidad es superior y por lo tanto juzga a las personas de otras razas o etnicidades como inferiores y dignas de tratamiento igual. Cuando esta convicción o actitud lleva a los individuos o grupos a excluir, a ridiculizar, maltratar o discriminar injustamente a las personas sobre la base de su raza o etnia,
es un pecado. Racist acts are sinful Actos because they racistas violate son justice. pecado porque transgreden la justicia, revelan un incumplimiento en reconocer la dignidad humana de la persona ofendida, reconociéndolos como prójimos, a quien Cristo nos llama a amar. So racism is not only Así que el racismo no solo es una ofensa en contra de la justicia, lo cual es una we virtud have a right cardinal, relationship with God and with one another, en la cual tenemos una relación correcta con Dios y unos con otros, y le debemos lo apropiado a Dios y al prójimo, sino que también es una ofensa en contra de nuestra dignidad humana que hemos recibido de Dios. Por este motivo, los obispos clasifican este pecado entre los otros ataques contra la vida humana, que también incluyen el aborto, la eutanasia, la pena de muerte y toda otra forma de violencia contra la vida humana. Y de hecho, often targeted. la gente de la raza negra a menudo son They're víctima de la industria del aborto a disproportionate way. de manera desproporcionada. Racism Y mientras que el racismo puede no manifestarse tan explícitamente como en el pasado, los obispos de Estados Unidos indican numerosos casos en que aún sigue presente en maneras que son menos obvias. sometimes it is manifested by A people veces se manifiesta por personas que tienen buenas intenciones, que aborrecen el racismo, y sin embargo no se dan cuenta que ciertas palabras, acciones o comportamientos son racistas. the bishop's document. It says every En el documento de los obispos dice todo acto racista, todo comentario, toda broma, toda mirada desdeñante como reacción al color de la piel, etnia o lugar de origen, es un incumplimiento en reconocer a otra persona como hermano, creado a imagen y semejanza de Dios. Los obispos prosiguen. A menudo los hispanos y afroestadounidenses, por ejemplo, enfrentan discriminación en contratación laboral, obtención de vivienda, oportunidades de progreso o encarcelamiento. targets Hispanics for Frecuentemente, practices. las African American autoridades se enfocan en the bishop's sospechar de las minorías de actividad criminal. Los obispos hacen un llamado a una conversión de corazón genuina, una conversión que lleve al cambio y la reforma de nuestras instituciones en la sociedad. is a long road to La travel. conversión es un camino largo para el individuo, Our nation to a full realization moviendo a nuestra nación a una equality, conciencia plena de la promesa de igualdad, libertad y justicia para todos. however, Es un desafío. we can find the Sin embargo, en Cristo podemos encontrar la fortaleza y la gracia necesarios para hacer ese camino. in Fratelli Tutti, En Fratelli Tutti, el Papa Francisco enfatiza la necesidad de escuchar y el diálogo entre todos los pueblos. on A menudo las theological personas de diferentes lados ideológicos, esto lo podemos ver en las noticias, see people on different verán sides a las personas del lado ideológico and trying to assert their own opinions as absolute opuesto, without taking tratando de afirmar que su postura es la verdad absoluta sin tomar la oportunidad de realmente escucharse unos a otros y de entender la perspectiva de la otra persona y su experiencia en la vida. this lack of Y a willingness menudo es esta falta de voluntad de escuchar, de guardar silencio y escuchar, lo que lleva a la frustración, a la ira, a la hostilidad y finalmente a la violencia. Jr. Martin Luther King Jr. fue un hombre de paz, quien acérrimamente se opuso al uso de la violencia, Riots socially destructive, llamaba a las reyertas yet he also understood destructivas what it was that motivated y pero a menudo entendía que llevaba las protestas violentas. a riot Él is the decía que una protesta violenta es el lenguaje de aquel que no es escuchado. people resort to En riot otras palabras, cuando la gente because they feel that they've gone recurría a las protestas violentas es porque sentían que las cosas habían llegado demasiado lejos por demasiado tiempo sin ser realmente escuchados. justification for riot. Nuevamente, esto no es justificación para las protestas violentas, sino una razón subyacente de la cual debemos estar conscientes. Y si hemos de ser cristianos genuinos, debemos esforzarnos por vivir según las bienaventuranzas, una de las cuales es: bienaventurados son los que buscan la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y tenemos que aprender a hacer de lado nuestros prejuicios ideológicos y realmente escucharnos unos a otros, en especial aquellos que están llamando la atención a vestigios
de racismo en nuestro país y el mundo. have encouraged the faithful Los obispos de Estados Unidos han instado a los fieles a educarse sobre estos temas stand in solidarity para que podamos estar en solidaridad con aquellos que continúan sufriendo por cualquier tipo de opresión. although bringing about a more just Y a pesar que lograr una sociedad más justa es una meta importante y los cristianos deben esforzarse en lograrlo, no es la meta principal para nosotros. goal for Christians, La meta principal para los cristianos es la evangelización, message of the gospel. llevar el mensaje de alegría del Evangelio a todos los pueblos y naciones. We want to bring all people Queremos llevar a todos los pueblos a una comunión de amor con nuestro Señor Jesucristo y la Iglesia Católica. in our work in the field of social Y nuestra labor en el campo de la justicia social y en implementar la enseñanza social de la Iglesia es un vehículo eficaz de evangelización en nuestra época. is not merely my own opinion. Y esto no es meramente mi opinión solamente, sino también la enseñanza del Papa Benedicto XVI en su carta Verbum Domini, donde habla acerca de la palabra de Dios, For all Catholics, en donde hace un llamado a todos los católicos a que estemos formados correctamente en los principios de la enseñanza social cristiana. these words, Y concluiré con estas palabras de esa carta. God's word inspires men La palabra de Dios inspira a los hombres y mujeres a edificar relaciones rectitude, basadas en rectitud y justicia, great value, y da testimonio del gran valor ante los ojos de Dios de todo esfuerzo de crear un mundo más justo y habitable. La palabra de Dios misma, denounces de forma no ambigua, denuncia las injusticias y promueve la solidaridad y la igualdad. the Lord's words. Ante las palabras del Señor, discernamos las señales de la época presentes en la historia y no escapemos del compromiso con aquellos que sufren y las víctimas de toda forma de egoísmo. That a commitment to justice El sínodo and to changing our conmemora que un compromiso con la justicia y cambiar el mundo es un elemento esencial de la evangelización.